le dan una gran vida a ese. Esta acción de parque de velocidad tiene que ser diseñada previa y analizada, pero algo importante es que no tiene que ser avisada. Me di cuenta, guardo con mucho cariño esas fotos, porque la persona que vivía enfrente, bueno, que tenía enfrente, su localito era una de paletas. Les compra sus muebles. Hola. Y entonces el espacio público se vuelve también un espacio muy caótico. No, donde nos reunimos, en los baldíos, en donde hay un hueco, donde hay un poquito de lugar plano. Pero no hay ese diseño en esas zonas menos, ¿no? Porque ahí no hay áreas de donación. Por ejemplo, no, el que fraccionó no pensó en dejar un espacio para un parque generoso, para una plaza, para una iglesia, para un hospital. Vende todo lo que se pueda. Y cuadriculado para acá y para acá, todo lo que se pueda. Y con ello está generando también una gran ausencia de oportunidades. Porque como decía, si aún pensándole en una plaza, en un parque, no consideras que los payasos van a llegar, que hay puestos. A diferencia, por ejemplo, algo que me gusta de Huichapan, el centro está limpio de todos, del comercio ambulante. O estaba, la última vez que anduve por ahí estaba. Aquí tenemos el contrario, el comercio ambulante es muy común. Y hay un contraste muy fuerte, limpieza, sonidos, presencia de los pajaritos, etcétera, el daño que hacemos a las plantas, todo eso va asociado. Y eso me lleva a mí a pensar que tiene que ver con toda la ausencia en la creación de nuevos espacios públicos. Pues yo no veo a Tulancingo que en los fraccionamientos que hay, en los nuevos asentamientos, tengan esos espacios. Y me parece que es algo que se debe repetir en muchos lados. Y sin embargo, de alguna manera, el Estado tiene una contradicción, porque en aquellas zonas, ¿cuál es el primer servicio que se introduce? Comisión Federal de Electricidad les pone la luz. Y pueden no haber agua, drenaje, etcétera, pero les pone luz. Y poco a poco el mismo Estado va validando la presencia, en lugar de entrar en un ejercicio que yo supondría que es responsabilidad de todos, no solo del Estado, para poder hacer una planeación adecuada en esas zonas, ¿no? Y nuevamente esta parte de la ausencia del Estado, la ausencia de atención, en la que todos hemos caído en general, todos, en relación a estos temas, ¿no? Fíjate que dijiste algo importante y desde hace rato también hiciste mención acerca de los ojos en la calle, ¿no? Lo decía John Jacobs, esta socióloga también muy citada en los estudios urbanos desde hace algunos años. Decía, bueno, si quieres tener una calle segura, como eran los principios, necesitas tener unos ojos en la calle, porque eso es más allá de tener muchos policías, es en realidad ojos que vean la calle para que todos se protejan. Y eso lo quiero relacionar con eso que estamos platicando de la ausencia del Estado. No significa que tengamos más policías, ¿no? No. Porque quizás algunas personas cuando dicen, es que el Estado esté aquí, quizás ellos lo interpreten con que haya más policías. No, en realidad no. Cuando hablamos de la presencia del Estado, es justamente cuando existen estas formas de organización que el Estado fomenta. El Estado fomenta que cada 8 días haya una actividad, que el Estado fomenta que exista mecanismos para incentivar el comercio, incentivar la producción, es decir, que su presencia se note para que ese espacio público se mantenga activo. Una forma de liderazgo del Estado. Sí, ¿verdad? Claro, porque yo lo que te decía, en el modelo económico, en la política, en la forma en la que nosotros, no solo en México, sino en Latinoamérica, hemos estado organizados, esa es la manera, ¿no? El Estado tiene una participación. Nos guste o no, tengamos una visión política o no, pero esa es nuestra realidad. El Estado tiene una participación. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos? Bueno, exigimos ya desde la parte ciudadana al Estado, pues que su presencia sea tal que se active de tal manera que pueda activar al espacio público. ¿Recuerdas algunos años? Me tocó dar una charla en un foro para la actualización o la búsqueda de la actualización del reglamento de tránsito de Pachuca, en caso para el tema de movilidad,
que no había recibido actualización para el tema de movilidad en bicicleta. Y me toca participar. Y me preguntan que, bueno, el día de mañana, pues, ¿qué pasa si hacemos ciclovías? Todo eso ya cumplimos, ¿no? Entonces, yo hacía una analogía. Les decía, miren, yo quisiera hacer una analogía. Si uno tiene la oportunidad de ser padre de familia, padre, madre de familia, y quiere que su hijo o su hija sea lector o lectora, y le construye una muy bonita biblioteca y le trae los mejores títulos y le pone todas las condiciones y ya están un sillón y hay muchas cosas, pero nunca le enseña a leer, nunca participa de la lectura, nunca le fomenta que vaya, es probable que esa biblioteca termine siendo una bodega o que esté vacía, porque no basta con tenerla, no hay que incentivarla. Entonces, en el caso del espacio público, no basta únicamente con que el Estado o ya los gobiernos en función digan, hacemos la entrega de una cancha, sino que tenemos que buscar la manera de que esta cancha se active, esté viva. ¿Cómo le hacemos? Yo voy a llamar y voy a incentivar que se organicen torneos en semana, torneos en final. Vamos a innovar con torneos nocturnos para los trabajadores que aunque llegan tarde, se van a echar retas de 30 minutos. O torneos madrugadores. ¿Para qué? Para que los que corran en la madrugada, pues a lo mejor que le cambien, haya retitas de 5 minutos en la mañana, entonces va a haber, no sé, estoy diciendo cosas, ¿no? Pero todo incentivado por el Estado, por los colectivos, por los organismos. O sea, es una manera en la que tú logras incentivar los espacios públicos. Muchos espacios públicos que han sido exitosos en México y en varias partes del mundo, un factor importante es que la participación, ya sea del Estado, de las asociaciones, de algún tipo de empresa, los impulsan y los incentivan. Pues de tal manera que tú ves un espacio público muy exitoso, pero existe ahí esta participación, que algunos podrán llamar entre regulación y directrices y demás, pero está ahí, es evidente. En la ausencia de, puede ser que una comunidad que esté bien organizada o medianamente bien organizada se apropie del espacio y lo haga. Si hay una comunidad que no está tan bien organizada, ese espacio público va a ser ocupado por otros actores que a veces no son agradables. A veces nos ayudan mucho los ejemplos cuando hablamos de esto. La canchita San Luis, aquí de unas 4 o 5 cuadras, más o menos de unos 10 años para acá, es el espacio deportivo más utilizado del municipio de Tulancingo. Y existe una serie de factores. Tuvimos alguna participación, yo diría que muy importante ahí. Los vecinos, también como arquitecto. Y también me hiciste que me acordara en Ocampo, creo que es Rayón, la esquina, está una cancha de cachibol, de voleibol. Y los jubilados, si no mal recuerdo de los maestros, le dan una gran vida a ese. Se apropiaron, la comunidad puede apropiarse de una manera no positiva o de una manera muy positiva, ¿no? Hablamos de aquello que en el espacio público nunca hay ausencia de poder. Alguien se apropia del espacio Alguien público. Lo ocupa. Alguien lo ocupa y ejerce su poder. Acá tenemos un grupo de WhatsApp de vecinos y la queja más frecuente es manden una patrulla porque son las 11 de la noche, las 12 de la noche, la 1 de la mañana y siguen jugando y no me dejan dormir. Yo prefiero esa queja a decir están pasando otras cosas como antes ocurrían. Sin embargo, esto nos lleva nuevamente a aquello. El espacio público se tiene que regular. ¿Hasta dónde lo podemos regular? Para que no caigamos en una anarquía, porque de repente a veces pasa eso. Y también por otra parte, hablabas ahorita, por ejemplo, de la participación de la iniciativa privada. Hay un arquitecto aquí, Chucho Bravo, que hace tiempo platicando con él ha hecho mucha obra afuera. Y hace poco, no sé, unos 2 meses, me platicó que en algún lugar que hizo un fraccionamiento, el área de donación logró canjearla con el municipio para el que estaba trabajando y decirle, dame chance, no de dejar un área de donación aquí, dime qué te arreglo, qué espacio público te arreglo, dónde te hago una cancha. No el espacio como lo tenemos en la ley de asentamientos humanos, el área de donación, que al final termina siendo ahí sí territorio de nadie. Residual por ahí. Además, exactamente, un espacio residual que lo mandas a donde menos sirve, ¿no?
Ahora ya se exige que al frente, en fin, otras cosas. Pero finalmente el municipio no tiene, ni el gobierno tiene la capacidad de hacer algo ahí. Los recursos, la cobija no alcanza para tanto. Claro. Y este Chucho Bravo, el arquitecto, platicando, decía, mira, no me acuerdo con qué municipio, acordé y algo les arregló o algo hizo. Dices, mejor eso, para que sea un espacio vivo, un espacio que la comunidad utilice, no que sea un espacio residual, en un fraccionamiento que terminan a veces poniéndole una reja, y entonces adentro no es de nadie y nunca lo va a utilizar el municipio para un proyecto de beneficio social. Ahí se va a quedar. Y mira, luego pasan unas cosas bien extrañas y curiosamente tiene dueño. Después, quién sabe qué pasa, pero a veces ya después tiene dueño, ¿no? Sí, sí. Y no es tan raro. Esas cosas suceden. Y entonces hay una gran riqueza que hablar del espacio público. Algo que no te haya preguntado y que, antes que se me vaya, tú perteneciste a la Liga Peatonal. Yo estuve también un momento por ahí, conocemos a esta Dana Corres, gran amiga. Dana Corres, ¿no? Pero también perteneciste a otros colectivos muy activos en el uso del espacio público. Platícanos un poquito de eso, ¿no? Cuando estaba estudiando el posgrado, me interesaba mucho el tema del espacio público, por lo que ya te había comentado. Pero al momento de elegir un tema de tesis, la investigación, cuando ingresas al posgrado, inmediatamente que ingresas, eliges un tema y a lo largo de todo el posgrado te llevas la investigación, ¿no? Y pues yo andaba en la búsqueda de temas. Y mi asesora de tesis, igualmente le guardo mucho aprecio, me decía, busca algo que te apasione y algo que sientes identificado. Entonces yo sabía que había algo del colectivo, pero no sabía muy bien qué en ese momento. Me toca asistir a un encuentro, a una serie de conferencias, pase usted, hace algunos años en Ciudad de México, en la Torre Latinoamericana, y me toca escuchar, no en la Torre Latinoamericana, sino en el Museo del Eco, bueno, en algún museo, al lado de la Alameda, perdón. Y escucho a Onésimo Flores, que no solamente era en esos tiempos de Twitter, yo andaba muy activo en Twitter, una voz interesante que habla sobre temas importantes. Y me toca escucharlo hablar sobre movilidad urbana. Lo que dijo me hizo un clic tremendo que muchos años después le envié un correo electrónico a Onésimo y le expliqué que mucho de lo que había hecho en algunos años fue motivado por esa plática que tuvo, ¿no? Digo, también fue muy amable, me contestó, me dijo que pues, era un honor para él, ¿no? Porque nunca se imaginaba que un joven en ese tiempo de un municipio como el mío le interesaban esos temas. Bueno, ahí comenzó mi interés por la movilidad urbana y me empecé a adentrar más en el estudio. Y llegó un momento con esa recomendación que me hizo mi directora de tesis sobre lo apasionado, que me empecé a ir un poquito más. Ya en el propedéutico yo ya había hecho un ejercicio de documental en alguna comunidad del Valle del Mezquital hablando sobre cuestiones de comunidad y me empiezo a acercar a los movimientos que yo veía en internet, a los movimientos ciclistas, y había nacido muy poquito antes de que yo comenzara, un colectivo que se llama todavía Actitud Bici. Y ¿Cómo? Actitud Bici, con acento en la I. El Bici. sí, bici. Bici. Este es un juego de palabras entre bici y bici. La sí es por ser positivo. Actitud bici. Bici. Y pues yo primero llegué y me acerqué, pues únicamente como observador. Después dije, si voy a hablar de ciclismo, de movilidad en bicicleta, pues necesito subirme a la bicicleta, ¿no? Muchos años que no tomaba una bicicleta, la utilicé otra vez para unirme. Yo decía como para acompañar al colectivo únicamente. Mi labor era como antropológica, solamente para observar. De hecho, escribí... ¿Cómo no involucrarte? No involucrarme. Escribí de eso, de cómo le titulé lo que escribí. Así me subió una bici, algo así la titulé. Y explico, tenía muchos años de no utilizar la bicicleta hasta ese momento.
Pero fue tanta pues, mi necesidad y yo creo que mi gusto, y por lo que decimos de los temas de los colectivos, que sin darme cuenta empecé a participar mucho ya de acciones, ¿no? de propuestas. Y después, pues muy amables, se me va el nombre del arquitecto que impulsó el colectivo, ahorita me voy a acordar, de apellido Núñez, muy amable, me permitió escuchar algunas ideas, miembros también del colectivo, muy amables también en escuchar, y llegó un momento en el que Carlos Núñez, Carlos se retira por cuestiones de trabajo, va a trabajar, consigue un muy buen trabajo en otros lados como arquitecto. Él venía del ITESO, había estudiado arquitectura en el ITESO con toda esta visión jesuita que tienen En Guadalajara. en Guadalajara. Y pues muy ligada a lo colectivo. Sí, claro. Los jesuitas muy sí, ligados claro, a lo colectivo. muy. Pues, y a lo colectivo sí. de los niveles más humildes. Claro, pues hoy por ejemplo, el laboratorio que tiene que ver con cuestiones de redes digitales y todo eso que lidera Rosana Regilo, pues es del ITESO, ¿no? A Rosana Regilo yo recuerdo haberla citado hace muchísimos años con cuestiones de movilidad urbana, pero hace muchos años, ¿no? Y la encuentro hoy muy impulsada, y inclusive hace algunos ya meses, pues fue motivo de golpeteo nacional, porque en ese entonces el presidente pues la mencionaba como pues, una parte como pues un poquito revolucionaria, ¿no? En tema digital. Rosa Nayib es una académica y su trabajo es importante. Entonces, pues ellos venían de esa línea del ITESO y Carlos se encuentra una buena oportunidad laboral y ahora sí que él dice, pues con todo el dolor de mi corazón, pues, tiene que retirarse. No siento porque era una figura importante, fue una figura emblemática, yo creo que impulsó a muchos de nosotros, siendo él más joven, era mucho más joven que nosotros. Pues por azares del destino me encuentro con que pues empiezo a tomar ciertas decisiones, a vincularme tal, a tomar como la responsabilidad del colectivo. Y llega un momento en que le digo a mi esposa, en ese momento, le digo, no sé de qué momento pasé de que nada más venía a verlos. venía como antropólogo. Venía antropólogo, no, pues tenía que hablarle a la presidencia para que nos apoyaran en los recorridos, crear flyers, buscar acciones, pero no solamente yo, sino todo en colectivo, ¿no? Propuestas, me acuerdo que me decían, ¿y qué vamos a hacer la siguiente semana ya? Digo, ahora, bueno, vamos, una acción social, después una acción ciudadana, una recuperación del espacio público, bueno. Ese fue mi paso por el colectivo. Buscamos hacer algunas cosas, algunas acciones. Nos tocó la defensa de una de las primeras ciclovías, la primera ciclovía de Ramírez Ulloa. Hicimos una rodada y pusimos globos en la ciclovía. La que le da la vuelta a la glorieta. Ándale, sí. Que era un tramito. El anterior hospital civil, la escuela de medicina. Justo, la que viene toda esa en la parte de Ramírez Ulloa, conecta con Madero. Que fue la primera que tuvo dimensiones aceptables y fue una de las más cuestionantes porque le quita un carril. Prácticamente un carril. Entonces eso a los vecinos pues les causó un poquito de conflicto y sucedieron muchos de los comentarios que suceden todavía hoy en día, ¿no? La ciclovía no se utiliza, hay una concepción muy interesante. Pues una ciclovía la tienes que fomentar, la tienes que impulsar y tienes que identificar las trayectorias y motivarla, como yo te decía, en esta presencia del Estado. Y ahí participé en algún tiempo, estuve como parte académica y yo recuerdo haberles comentado a mis compañeros, espero no ser como tener un sesgo, yo veo mucho esta parte del colectivo desde una cuestión ciudadana, sí académica, pero muy activista, de la recuperación, del espacio. Ahí inclusive fue los primeros momentos donde empezamos a coincidir con Dana Corres, con Quique, Valeria, con Adi Reyes, con Roxana Montalegre, que en ese momento estaba como funcionaria, estaba como... Era un grupo muy apasionado. Dana era muy entregada, muy apasionada, ¿no? Sí. Yo guardo fotos muy interesantes porque ya después que baja mi intensidad con el colectivo, aumentan responsabilidades académicas, de trabajo, y sigue con la cosquillita. Entonces yo con los estudiantes, pues sí, íbamos a hacer activismo, hacíamos urbanismo táctico según nosotros,
Y me acuerdo que Dana nos llegó a acompañar en algunos momentos cuando hicimos la ocupación del espacio público. Hicimos 3 intervenciones en el espacio público. Ella sí es revolucionaria, ¿verdad? Sí, es muy apasionada. Muy entregada. Muy entregada y en algunos momentos me parece que muy inspiradora, inclusive, y Sí. nos enseña mucho, nos cuestiona mucho, que eso es lo bueno. Siempre me decía, te voy a cuestionar de frente, porque si no, no tiene sentido. Y la verdad eso se agradece, ¿no? Porque a veces uno pierde perspectiva, porque, como yo te decía, las condiciones no es lo mismo cuando éramos activistas muy jóvenes a esos activistas que hoy ya tienen otras responsabilidades, ¿no? O están en otros Y ámbitos. eso también te lleva a la academia, ¿verdad? Te impulsa más en la academia. Claro, ¿verdad? sí, empiezo a pandemia y ahí tengo la fortuna de que, pues, todos los jefes y coordinadores que tuve en su momento, pues me dieron la oportunidad de activar eso. O sea, no me dijeron, no lo hagas, porque eran situaciones, hoy lo veo, por ejemplo, hoy ya no lo haría, porque, por ejemplo, no, ya no lo haría, porque, por ejemplo, en un momento... Ya no incendias un carro. No, hicimos un ejercicio de parque de bolsillo. Hicimos parques de bolsillo mucho en lo que estaba haciendo Ciudad de México, pero yo les decía a mis estudiantes, acción de parque de bolsillo tiene que ser diseñada, previa y analizada, pero algo importante es que no tiene que ser avisada. Si tú le avisas a alguien, a la autoridad, para que seguramente nos iban a decir, sí, muchachos, adelante, pero tenemos que buscar una reacción. ¿Por qué no estamos haciendo mal uso del espacio público? Al contrario, estamos ocupando el espacio público. Y ese ejercicio fue, pues una vez que escuché que decían, bueno, pues si todo el mundo tiene derecho al espacio público y yo con mi coche lo ocupo todo el día, pues una persona que está enfrente pues puede sacar su lavadora y ponerla ahí y nadie le debe decir nada porque es su objeto, ¿no? Es una cuestión así muy, muy extrema. Bueno, en esa ocasión hicimos ese ejercicio de parque de bolsillo y nos pusimos en 2 ubicaciones, 2 en Pachuca y 1 en Mineral de la Reforma. En la Plaza Juárez, enfrente de la Plaza Juárez hicimos uno, hicimos otro por ahí en la colonia Magisterio, si mal no recuerdo, e hicimos uno en Sadoria. Los 3 tuvieron aprendizajes interesantes. El que pensamos que nos iban a decir ya váyanse inmediatamente, que es Plaza Juárez, absolutamente no nos dijeron nada. Por supuesto que estábamos... Están acostumbrados a tener manifestaciones. Sí, por tremendas, ¿no? Por supuesto nos sentimos observados, por supuesto. En ese momento tenía un amigo que estaba trabajando, no sé si era en gobernación o algo, no tenía un nivel como muy estratégico, era parte de un staff, ¿no? Y me manda una foto, me dice, ¿qué haces ahí? Dice, ya te boletinaron acá. Entonces le digo, estoy con mis alumnos. No, es una broma. Dice, seguramente, pues como hay gente aquí observando siempre lo que sucede, sí. Dice, nosotros nos llega y ya te vimos. Dice, pero es todo bien. Dice, no te preocupes, todo normal, no hay nada. Pero no, pues es académico, ni siquiera sabían. El segundo, que fue en el Cedoria, en la unidad adicional. ¿Por la Plaza de Toros? Por la Plaza de Toros. Tuvo un ejercicio, un final interesante porque ese equipo decidió diseñar mobiliario urbano, los famosos pallets, ¿no? Recuperarlos y demás. Y al final me di cuenta, guardo con mucho cariño esas fotos, porque la persona que vivía enfrente, bueno, que tenía enfrente, su localito era una de paletas. Entonces, les compra sus muebles, porque dice, es que cuando viene a comprarme paletas, pues no tengo dónde sentarse, y ahí se sientan re bien. Y entonces ese lo dejamos. El ejercicio era que lo dejáramos todo un día para que pudieran observar en diferentes partes del momento o del día qué es lo que ocurre con el espacio público. Es un nivel académico. Y donde yo nunca pensé que nos iba a pasar nada, pues es en Mineral de la Reforma. Dije, no, pues ahí ni siquiera nos van a fumar. Bueno, ahí sí llegó la patrulla. Al bote, casi. Y entonces yo le decía, no, muchachos, era muy guerrillero, no, muchachos, estamos ocupando el espacio público, no puede ser ahorita. Afortunadamente, los oficiales, pues, como que se dieron cuenta de que eran estudiantes, era profesor, y no pasó a mayores más que, pues, les pedimos nada más que cuando terminen, levanten sus cosas, ¿no? Así como que ya se vaya. Fueron ejercicios interesantes. Yo te digo, hoy ya no sé si lo haría, porque, para empezar, es llevar a jóvenes, aunque sean mayores de edad, no dejan de ser jóvenes que están bajo la responsabilidad de una escuela o de una institución o de un profesor, en un espacio público, es decir, fuera de las aulas. Yo creo que muchos en esos tiempos hicimos ejercicios muy similares,
porque nuestro objetivo y nuestro fin era bueno, sigue siendo bueno, nada más que hoy las condiciones son distintas. Sí, claro. Ya no sé si lo haría, pero eso y algunas otras cosas fueron las que nos llevaron al tema tanto activista como académico. Oye, Joan, quisiéramos seguir platicando, pero ¿cómo dicen? La responsabilidad nos obliga a parar un poco aquí. Nos vamos de aquí al Colegio de Arquitectos, donde tú amablemente nos vas a dar una conferencia. Y pues quisiera ver si quieres cerrar con algo que no te haya preguntado, que quisieras comentar, o algún comentario que quieras, con el que quieras que cerremos. Primero que nada es reconocerte, felicitarte por toda esta labor que haces, por cada que me platicas más sobre lo que vienes haciendo. A mí me parece importante porque soy de los que piensa que si está en nuestras manos ponerlo a discusión y hablarlo, es muy importante. Mucho de lo que hacemos en la academia con los estudiantes que están en formación es comentarles, si en algún momento tenemos la oportunidad de sensibilizar o compartir el conocimiento para otras personas que tienen otros perfiles, pero que a lo mejor también les interesa o les sirve, pues adelante, porque quizás ellos pueden ver temas del espacio público, temas urbanos, temas de los servicios, temas del por qué es importante que dejemos un porcentaje de aire permeable en las casas. O sea, ese tipo de cosas ayuda mucho a sensibilizar. Me parece que ejercicios como los que haces ayudan mucho porque no solamente ayudan a los que estamos interesados en la arquitectura como profesión, sino a las personas que viven la arquitectura y el espacio público. Entonces, a la población en general. A la población en general. Entonces, a mí me parece mientras más espacios como estos haya, es bastante bueno porque eso significa que estamos activos y estamos haciendo cosas importantes. Entonces, primero, mi primer punto es reconocerte y reconocer a todo tu equipo lo que hacen. Ya soy seguidor, ya desde la semana pasada. Ya, háganle manda a tus alumnos a que se suscriban. Seguramente la haremos. Quisiéramos invitarlos a todos los que nos están viendo que se suscriban. Como bien dice el arquitecto Joan, estamos haciendo esto, yo veo una gran ausencia de información de calidad, porque ahora hay un montón de cosas que funcionan bastante mal en ese sentido. Entonces, ante esa gran ausencia de información de calidad, a mí me parece que este canal lo que busca es ser un puente entre los que tienen esa experiencia, esa expertise, todo ese perfil muy importante y los que estamos de este lado. Y yo me incluyo ahí porque ahí estamos ingenieros, arquitectos que tenemos una gran ignorancia en muchos temas. Y entonces, imagínate el grueso de la población que no tiene este contacto como nosotros y que necesita conocer cosas de primera mano, información de calidad y que le va a servir. A nosotros como arquitectos e ingenieros nos sirve, pero a la gente le sirve muchísimo, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes objetivos y pues gracias y qué bueno que aceptaste. No, al contrario, muchas gracias. Y vinculado con esto y cerrando este comentario con la idea con la que quisiera dejar, es que para mí es importante desde la arquitectura, desde el urbanismo, desde estos estudios, sí tratar de que esto nos ayude a entender al otro. Para mí es muy importante, ahora sí, desde una perspectiva muy personal, que podamos entender al otro. Si logramos incentivar o impulsar el entendimiento del otro, de la otredad, como dicen, ¿no? O en este caso, el colectivo o las personas que nos acompañan, me parece que podemos ir funcionando o cada vez mejor o lidiando mejor las batallas que tendremos próximamente, ¿no? Sí, así es. Siempre es importante que los estudios, que cualquier situación que maneja cualquier persona sirvan para el entendimiento del otro. Me parece que si todo lo que abordamos en materia legislativa, en materia de diseño, en materia del espacio, solo sirve para una perspectiva como un objeto, es decir, sin alma, sin nada, vida. El edificio porque es un edificio bello, el espacio público porque es un espacio bello y cumple todas las normas. Eso es una parte inicial. La siguiente parte es que en realidad esos espacios, esos edificios son ocupados y muchas veces se vuelve algo sumamente
conflictivo, contradictorio. Una frase que también les digo a mis estudiantes y que es siempre en tono de broma, pero buscando también ese incentivo. Es decir, hay proyectos y la arquitectura es tan importante que pues no hay que dejarla solo en la mano de los arquitectos. Así es. Entonces es importante pensar en el otro, buscar esta situación del colectivo y qué mejor haciéndolo en escenarios en donde la voz se escuche, los otros sean escuchados y en algún momento pensemos que si vivimos en comunidad, insisto, las batallas que vengan podemos librarla de una manera con mucho mejor, con muchas mejores herramientas. No digo que no van a suceder inevitablemente, pero vamos a tener otro tipo de herramientas para poder hacerlo. Muchas gracias. Quizá alguna vez hablemos de prospectiva, esos escenarios futuros donde bajo distintas condiciones se puede valorar al menos de una manera más aproximada que dejarlo suelto, los distintos resultados, ¿no? Y eso implica, como tú decías hace un momento, ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Quizá algunos cuando hacemos algún diseño, al menos yo trato de hacerlo así, yo viviría en esta casa, yo usaría este espacio, cuando yo siento esa satisfacción y esa seguridad que sí lo haría, afortunadamente me voy acercando un poquito más a lo que espero que haber percibido del otro, ¿no? Y que respondamos de una manera muy importante. Y dijiste algo con lo que quisiera cerrar. La arquitectura es muy importante como para dejarlo solo en manos, yo diría no de los arquitectos, de algunos cuantos, y a veces en las manos equivocadas, ¿no? Y pues, Joan, muchas gracias. Qué gustazo, fue una plática muy padre. Igualmente, Javier, muchas gracias. Y esperemos adelante poder hacer otra. Seguro que sí. Gracias. Gracias.